Listo, entonces vamos a comenzar. Como les había dicho, la clase del día de hoy es sobre teoría de números, que corresponde a la guía número 16 que se envió este día lunes. Vamos a empezar entonces por lo básico. Primero vamos a mirar lo que es un múltiplo. Un múltiplo no es más que el resultado de multiplicar un número natural por otros. ¿Listo? En el ejemplo yo les había colocado los múltiplos del número 4. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Vamos multiplicando al número 4 por varios números naturales, incluido el 0. Entonces, al multiplicar 4 por 0, nos da 0. 0, entonces, es un múltiplo del 4. ¿Por qué? Porque se obtuvo de multiplicarlo por 0. Siguiente múltiplo, 4 por 1, 4. 4 entonces también es un múltiplo del número 4 y así sucesivamente. Aquí en este ejemplo está hasta el múltiplo obtenido al multiplicar 4 por 10, que es 40. Entonces 4 por 10, 40. 40 también es un múltiplo de 4. Todos estos múltiplos que están aquí, todos estos se van a poder dividir de forma exacta entre 4. Listo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todos los múltiplos de un número se pueden dividir exactamente entre ese número. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos múltiplos ustedes creen que tiene el número 4? ¿Cuántos múltiplos creen que tiene el número 4? ¿Cuántos múltiplos yo puedo calcular del número 4? Tranquilos, que se equivocan, no hay problema. Sí, dime. ¿Cuántos? Es infinito, profe. Es infinito, ajá. Sí, porque los números naturales son infinitos, entonces también los múltiplos del número 4 van a ser infinitos. Aquí en este ejemplo, pues únicamente se hicieron hasta el número, hasta multiplicar por 10, pero nosotros podemos seguir multiplicando por 11, por 12, por 13, por 100, por 1000, por 10.000, hasta infinito. Entonces, múltiplos del número 4. Cuando nos pidan expresar los múltiplos del número 4, vamos a escribir la M mayúscula y el número del que estamos sacando los múltiplos aquí pequeñito, como se mira acá. ¿Listo? Abrimos una llave y empezamos a colocar los múltiplos en orden. Entonces sería 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 y vamos a colocar aquí 3 puntos suspensivos que nos indica que eso continúa, ¿no es cierto? Sigue hasta el infinito. A ver, veamos si me entendieron. Múltiplos de 2. ¿Cuáles serían entonces los múltiplos de 2? Vamos a hacerlo también hasta multiplicar por 10. Primer múltiplo. 0. Primer múltiplo, ya lo dijeron, sería 0, porque 2 por 0 nos da 0. Segundo múltiplo del 2. 2, muy bien. 2 por 1, 2. Siguiente múltiplo. 4. Ajá. Siguiente. 6. 6. Siguiente. 8. 8. Siguiente. 10. Siguiente. 12. El siguiente. 14. Muy bien. Siguiente. 16. Muy bien. Siguiente. 18. El siguiente. 20. Vamos hasta allí. Colocamos los 3 puntos que indican que eso continúa hasta el infinito. Entonces queda comprendido, ¿no es cierto?, cuáles son los múltiplos de un número. Lo que hay que tener en cuenta es que todos esos múltiplos se van a poder dividir exactamente entre este número, ¿no es cierto? O sea, el 4 se puede dividir exactamente entre el 2, el 16 tiene división exacta entre 2, 20 también tiene división exacta
entre 2. Vamos a pasar entonces ahora sí a los divisores. Los divisores entonces son aquellos números que dividen exactamente a un número dado. Estos divisores ya no son infinitos, estos sí son finitos. ¿Listo? Allí en la guía yo les había colocado un ejemplo con un dibujo, que era que había una barra de chocolate que tiene 24 pastillas, o sea 24 trocitos, ¿no es cierto? Y que se podía dividirla de tal forma que en todos los pedazos que se hagan quede la misma cantidad de trozos. Entonces aquí está el ejemplo, el número de pedazos. Si tenemos un solo pedazo, la cantidad de pastillas en ese pedazo van a ser 24. Listo, aquí está completita, están los 24. Esas 24 pastillas también las podemos dividir en dos grupos. Listo, o sea, vamos a hacer dos pedazos. En ese caso, cada uno de estos pedazos que tenemos acá va a tener 12 pastillas. Esos 24 también se pueden dividir en 3. Si lo dividimos en 3, cada uno de estos pedacitos de acá va a tener un total de 8 pastillas. Si miran, la misma cantidad de pastillas en cada pedazo. Esas 24 pastillas también se pueden dividir en 4 pedazos. En ese caso, cada uno de estos pedacitos van a tener 6 pastillas. Esa barra de chocolate también se puede dividir en 6 pedazos. En ese caso, cada uno de los pedacitos que sacamos acá va a tener 4 pastillas. También se puede dividir en 8 pedazos, donde cada pedacito, miren, va a tener 3 pastillas. Ahí está en el dibujo. También se puede dividir en 12 pedazos. En ese caso, cada uno de esos pedazos tiene 2 pastillas. Miren aquí, 2, 2, 2 y en total 12 pedacitos. Y también se puede dividir en 24. En ese caso, cada pedazo solamente tiene una pastilla. ¿Listo? De esa forma podemos dividir esa barra de chocolate que tiene 24 pastillas en varios pedazos. No podemos dividirla esa pastilla ni en 5, ni en 7, ni en 9, ni en 10, ni en 11, ni en 13, ni en 14, ni en 15, ni en 16, ni en 17, ni 18, ni 19, ni 20, ni 21, ni 22, ni 23, porque los pedazos no nos van a quedar con la misma cantidad de pastillas. Y acá en el ejemplo se pide que cada uno quede con el mismo número de pastillas, o sea que se divida de forma igual. Y aquí yo les explicaba que si dividíamos los 24 pedazos en 5, perdón, las 24 pastillas en 5 pedazos, se obtiene como cociente 4 y como residuo 4. Es decir, que nos van a quedar 4 pedazos con 5 pastillas, que serían 20, y nos va a quedar otro pedazo con 4. O sea, ya no tienen la misma cantidad. Entonces, de allí podemos ir entendiendo lo que son los divisores. ¿Qué son los divisores? Los números que nos permiten dividir de forma exacta. Por lo tanto, entonces, este 24, sus divisores son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Si dividimos 24 entre estos divisores, vamos a obtener divisiones exactas. ¿Cómo se representa? Cuando nos piden los divisores, colocamos la D grande y al lado un número del que nos están pidiendo los divisores, abrimos paréntesis y escribimos aquí todos los divisores que hemos obtenido de ese número. Entonces, en este caso, el 24, ¿cuántos divisores tiene? Cuéntenlos. ¿Cuántos divisores? 8 divisores. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, una cantidad finita. No es como los múltiplos, ¿no es cierto? Los múltiplos podemos sacar la cantidad que nosotros quisiéramos. Los divisores no. Cada número tiene una cantidad determinada de divisores. En este caso, el 24 solamente tiene 8 divisores. Veamos a ver si me entendieron. Con un número pequeñito, divisores de 6. ¿Qué números nos permiten dividir al 6 exactamente?
¿Cuál sería el primer divisor? El 6. No, profe. Vamos con él en orden, ¿listo? Vamos con el 1. El primer divisor sería el 1. 6 dividido entre 1 nos da 6. Segundo divisor. 2. 2, muy bien. 6 dividido entre 2 es a 3, ¿no es cierto? Siguiente, 3 también. 6 dividido entre 3 nos queda a 2. Siguiente, 6. El 4 y el 5 no, ¿no es cierto? Porque no puedo dividir 6 entre 4 de forma exacta. Tampoco puedo dividir 6 entre 5 de forma exacta. Entonces el 6, miren, tiene 4 divisores, ¿listo? Que es el 1, el 2, el 3 y el 6. Estos divisores me permiten que al dividir el 6 se obtenga una división exacta. Entonces esa es la condición de ser divisor, que al dividir me permita obtener una división exacta. ¿Hasta allí estamos entendiendo lo que es un divisor o no? Sí, profe. Los demás, ¿sí? Listo, entonces divisor es el que nos permite dividir un número de una forma exacta. ¿Listo? Estos divisores tienen unas propiedades que las podemos mirar acá, en este mismo ejemplo. La primera, todo el número excepto el 0 es divisor de sí mismo. ¿Por qué el 0 no? 0 dividido entre 0, ya habíamos visto cuando miramos la división, que la división entre 0 no está determinada, no tiene una respuesta, por lo tanto, no podemos dividir 0 entre 0. Pero los demás números sí nos permiten hacer eso. Miren acá, 24 es divisible entre 24, que nos da 1. En este ejemplo, el 6 también se puede dividir entre el mismo número. O sea, todos los números siempre van a tener como divisor al mismo número. ¿Listo? 1 es divisor de todo número. Si miran aquí, cuando sacamos los divisores del 24, el primer divisor fue el 1. Y cuando sacamos los del 6, el primer divisor también fue el 1. Entonces, cada vez que vayan a sacar los divisores de un número, el primer divisor que van a encontrar va a ser el número 1. Y lo que ya les había dicho, que el conjunto de divisores es finito. Miren, el 24 tiene 8 divisores, mientras que el 6 tiene 4 divisores. Y la otra propiedad es que el divisor de mayor valor va a ser siempre el mismo número. Entonces, si estamos sacando los divisores de 24, el divisor más grande que tiene 24 es el mismo 24. Si estamos sacando los divisores del 6, el divisor más grande es el mismo número, que es 6. Si sacáramos los divisores de 30, el divisor más grande que va a tener el 30 es el mismo 30. ¿Listo? Entonces, acordarnos de eso. Cuando nos piden sacar los divisores de un número, el primer divisor siempre va a ser el 1. Y el último divisor va a ser ese mismo número del que nos están pidiendo sacar los divisores. Listo, ahora sí, estos divisores debemos tener en cuenta unos criterios de divisibilidad. ¿Listo? ¿Qué son estos criterios? Son reglas que nos permiten mirar si un número o una cantidad es divisible entre cierto divisor sin necesidad de realizar esa división. O sea, simplemente mirando el número, teniendo en cuenta los criterios, vamos a ver si es o no es divisible. Entonces vamos a ver, ¿cuándo sabemos nosotros que un número es divisible entre 2 sin necesidad de realizar la división? Cuando es par. Cuando es par. Muy bien, todos los números pares siempre se van a poder dividir entre 2. Entonces, en este caso, yo les había colocado aquí pues los múltiplos de 2, miren que está el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, todos son divisibles entre 2. Y todos los múltiplos de 2 resulta que son números pares.
¿cuándo vamos a poder dividir una cantidad entre 3? ¿Listo? Todos los múltiplos de 3 se pueden dividir entre 3. Y también hay una forma de saberlo. ¿Alguien que leyó la guía entendió cómo era esa forma de saber si era un número divisible entre 3? ¿Alcanzaron a leer la guía o no? Listo, entonces vean. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dime. ¿Mirar las tablas? Es una forma de mirar las tablas. Si es un múltiplo de 3, es divisible entre 3, ¿no es cierto? O sea, todos los múltiplos de 3 van a ser divisibles entre 3. Hay otra forma, porque pues nosotros por lo general no sabemos las tablas hasta el 10, ¿no es cierto? Algunos se las saben hasta el 11, otros hasta el 12. Pero la mayoría es hasta 10. Entonces, ¿qué pasa con esas cantidades que son mucho más grandes? Lo que se hace es sumar las cifras del número. Entonces, en este ejemplo, yo quiero saber si 27 es divisible entre 3. Entonces, por tablas ya sabemos que sí, ¿no es cierto? Porque 27 es múltiplo del 3. Pero vamos a mirar la otra forma. Lo que hacemos es tomar las cifras. Sí es divisible, profe. Sí, sí es divisible. Vamos a tomar las cifras, que es 2, y la otra cifra es 7, y las vamos a sumar. ¿Listo? Sumamos 2 más 7, que es 9. 9, este resultado que me dio aquí, es un múltiplo del 3. Por lo tanto, ya sabemos que ese 27 sí es divisible entre 3. Vamos con este otro ejemplo que es más grande. Listo, 753. De pronto, así a simple vista, no podríamos saber si eso no es, porque como les digo, no sabemos las tablas hasta 10, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? El mismo proceso. Vamos a tomar sus cifras, que son 7, ¿no es cierto? Siguiente cifra, ¿cuál sería? Ya tomé la primera, 7. ¿Cuál es la segunda? 5. ¿Y la otra cifra? Ajá. ¿Y la otra cifra? Sí, 5. 3. Ya lo anotamos. 3. Y vamos a sumar estas cifras. ¿Listo? 7 más 5 más 3. Entonces 7 más 3, 10, más 5, 15. 15, este resultado que obtuvimos, ¿es múltiplo de 3 o no es múltiplo de 3 el 15? Sí. Sí, ¿no? 3 por 5 es 15. Entonces yo allí ya sé que este número 753 sí se puede dividir exacto entre 3, sin haber hecho la división. A ver, veamos otro ejemplo, uno pequeñito. 26. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos cifras. 2 más 6, 8. ¿8 es múltiplo de 3? No, entonces 26 se puede dividir exacto entre 3. No, pero es par. Es par, se podría dividir entre 2, más entre 3 no se puede. ¿Listo? Entonces, sin hacer la división, sin hacer la división podemos saber si ese número es divisible entre 3. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos las cifras, y si el resultado es múltiplo de 3, ya sabemos que sí es divisible entre 3. ¿Entendida esta parte de los cuando un número es divisible entre 3? Sí, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? A ver. Sí, profe. 307. Profe, ¿será que lo puedo explicar otra vez? Porque yo recién entré a la clase. Hay que ser puntuales, ¿no? Porque si no nos atrasamos mucho. En esta vamos a volver a revisar con este ejemplo. No podía entrar. Ya, bueno. Vamos con este, 307. ¿Qué hacemos para saber si es divisible entre 3 o no? A ver, ¿quién me dice? Sin hacer la división. Número. Sumar. Sacar el número por número y sumarlo. Cada cifra. Listo. La primera cifra, 3. Siguiente cifra, 0. Siguiente cifra, 7. Sumamos 3 más 0,
3 y 3 más 7, 10. Perdón, sí. No, 7, 8, 9 son 10. 10. Sí, son 10. 10. El 10 está en la tabla del 3, es un múltiplo del 3. No. ¿Se puede dividir entre 3? 307, yo lo puedo dividir entre 3. Este no es entonces divisible entre 3. Pero ¿qué pasa si en vez de 307 es 207? Sumamos cifras. 2 más 0 más 7. 2 más 0. 9. ¿Qué pasa con el 9? Si es múltiplo del 3. Entonces, ¿qué pasa con el 207? ¿Se puede dividir exacto entre 3? Sí. Listo. Entonces, eso es todo para saber si un número se puede dividir entre 3. Entonces, hagamos el repaso. ¿Cuándo se puede dividir entre 2? Cuando el número es par. ¿Cuándo se puede dividir entre 3? Cuando hacemos la suma de sus cifras y el resultado es un múltiplo de 3. Ahora, ¿cuándo vamos a poder dividir un número entre 5? ¿Cuándo se puede dividir un número entre 5? Cuando la cifra termina en 0 o en 5. Muy bien. Si este número termina en 5 o termina en 0, se va a poder dividir exactamente entre 5. Ejemplo, 305. ¿Se puede dividir entre 5? Sin hacer la división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termina en 5. 1000. ¿Se puede dividir entre 5? Sí. Porque termina en ¿qué? En 0. Entonces, todo número que termina en 5 o termina en 0 se puede dividir exactamente entre 5, sin necesidad de realizar la división. ¿Cuándo un número se puede dividir entre 10? Exactamente, estamos hablando de divisiones exactas, ¿no? Cuando termina en 0. Y aquí estaban los ejemplos. 100 dividido entre 10, 10. 5000 dividido entre 10, 500. Listo, hemos colocado estos porque son como los más utilizados, ¿listo? Y los más fáciles también de recordar, aunque hay muchos más criterios de divisibilidad, pero por el momento con estos creo que ya nos podemos defender. Listo, ¿entendido hasta allí entonces? Sí, profe. ¿Sí? Listo, entonces, múltiplos, un último repaso, ¿listo? Múltiplos se obtienen de multiplicar un número entre otros números naturales. ¿Listo? Esos múltiplos siempre son divisibles entre el número del cual son múltiplos. Divisores son aquellos que nos permiten dividir un número de forma exacta y son finitos, a diferencia de los múltiplos, que esos sí son infinitos. Listo, y los criterios de divisibilidad. Dividimos exactamente entre 2, todos los números pares. Dividimos entre 3 sin hacer la división, cuando sumamos las cifras y el resultado es un múltiplo de 3. Dividimos exacto entre 5 cuando termina en 0 o termina en 5. Y dividimos entre 10 cuando termina en 0. Ahora, ya entendido esos criterios de divisibilidad y entendido lo que es un divisor y lo que es un múltiplo, vamos a recordar lo que son los números primos. ¿Listo? Estos números primos tienen una característica, que solamente tienen dos divisores. ¿Sí? Solo se pueden dividir exactamente entre dos cantidades. ¿Quién me dice cuáles son esos números que pueden dividir a un número primo? ¿Alguien recuerda? 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 40. Esos son los números. ¿Esos son, profe? Esos son los números primos. Ahorita les pregunto la característica que ellos tienen. ¿Cómo sabemos nosotros que es un número primo? Listo, entonces, a ver, no se acuerdan. Los números primos solamente tienen dos divisores. Porque tengo entre el mismo número. Muy bien, tiene dos divisores. Y esos divisores son siempre el número 1 y el otro divisor es el mismo número. Entonces, un número primo siempre tiene únicamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Veamos el caso del 2. ¿Cuáles son los divisores del 2? El 1. El 1. Porque 2 dividido entre 1 nos da 2. ¿Y el otro divisor? 2. Porque 2 dividido entre 2 nos da 1. Entonces miren que el divisor, el 2, solamente tiene dos divisores, que es el 1 y el 2. Por lo tanto, es un número primo. ¿Listo? Se divide entre 1 y entre el mismo número. El 4. ¿Cuáles son los divisores del 4? El 1 y el 2. El 1. El 2 y el 4. Y el 4. Y el 4. El 4 tiene tres divisores. ¿Es o no es un número primo entonces? No, no es número. Este no es número primo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene más de dos divisores. Y los números primos solamente tienen dos, que es el 1 y el mismo número. El 1. ¿Cuáles son los divisores del 1? El 1. ¿Es o no es número primo entonces el 1? Este no es primo. ¿Por qué? Porque tiene que tener dos divisores y él solamente tiene un divisor. Los divisores del 3. 1 y 3. ¿Es número primo entonces el 3? Sí. Sí es número primo. Cumple con la condición de tener dos divisores, que es el 1 y el mismo número, que es 3. ¿Listo? Y ahí en la guía están escritos los números que vamos a encontrar, pues hasta los números primos que vamos a encontrar hasta 100. Ya están escritos allí. Entonces, número primo tiene únicamente dos divisores. Según eso, entonces, ¿qué es un número compuesto? ¿Qué creen ustedes que sería un número compuesto? ¿Más de dos divisores? El que tiene más de dos divisores. Tiene más de dos divisores. Y ya habíamos visto que el 4 tenía más de dos divisores, ¿no es cierto? El 6, ya lo habíamos sacado también, ¿no es cierto? Los divisores. El 8. Y así, infinitos números compuestos. Entonces, número primo, solo dos divisores. Número compuesto, más de dos divisores. El 1, ¿es un número compuesto? No, ¿por qué? Porque tiene que tener más de dos divisores y el 1 solamente tiene un divisor. Entonces, por eso el 1 no se clasifica ni en los compuestos ni en los primos. ¿Entendido entonces, niños, la diferencia entre un número primo y un número compuesto? ¿Sí o no? Sí, profe, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre un número primo y un número compuesto? Y el compuesto tiene más de dos números. Tiene más de dos.
Listo, el número primo tiene únicamente dos divisores, ¿no es cierto? Que es el 1 y el mismo número. Mientras que el número compuesto tiene más de dos divisores. Y lo importante, el 1 no se clasifica ni como número primo ni como número compuesto, porque no cumple con las reglas, ¿no es cierto? Para ser primo no cumple con tener dos divisores, y para ser compuesto no cumple con tener más de dos divisores, ya que solamente tiene un solo divisor. Ahora sí, esos números primos nosotros los vamos a aplicar en la descomposición de un número en sus factores primos. ¿Qué es lo que se hace para obtener los factores primos de un número que nos den? Hacer divisiones, ¿listo? Hasta obtener 1, pero los divisores únicamente van a ser números primos. Para esas divisiones no vamos a utilizar números compuestos, únicamente números primos. Entonces vamos con el primer ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar los factores primos? Escribimos el número, en este caso el 30, y vamos a trazar una línea. ¿Listo? Y vamos a empezar a hacer divisiones utilizando únicamente números primos. Aquí yo les escribí los primeros que encontramos. Miren, estos son los primeros números primos que encontramos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Miren, acá están también 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vamos a empezar con estos. Y aquí vamos a empezar también a aplicar los criterios de divisibilidad. Vamos a empezar a resolver este comenzando siempre por el primer número primo, que es el 2. ¿Listo? 30, ¿es divisible entre 2 o no es divisible entre 2? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número par. Entonces, vamos a comenzar a dividir 30 entre 2. Lo que hacemos es una división, ¿listo? 30 dividido entre 2. ¿Cuánto es el resultado de dividir 30 entre 2? 15. Ese 15 lo colocamos aquí debajito del 30. ¿Listo? El 15, ¿lo puedo volver a dividir entre 2? No se puede, ¿no es cierto? Entonces paso al siguiente número primo, que es 3. 15, ¿se puede dividir exactamente entre 3? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque 15 es un múltiplo ¿de quién? Del 3. Entonces coloco aquí el 3. Y hago la división. 15 dividido entre 3. A 5, profe. 5. ¿Por qué? Porque 5 por 3 nos da 15. 5. ¿Lo podemos dividir entre 3? No. Vamos al siguiente número primo, que es 5. Y 5 obviamente pues es divisible entre 5, ¿no es cierto? 5 dividido entre 5. No, a 1. 5 dulces para 5 niños les damos de a un dulce. ¿Listo? Hasta allí terminamos de hacer la descomposición. De aquí nosotros decimos entonces que 30 es lo mismo que decir, tomamos esta parte, 2 por 3 por 5. ¿Listo? Si multiplicamos 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30. Eso es descomponer un número en sus factores primos. ¿Sí está entendido lo que hicimos allí o no? Sí, sí. ¿Todos o no? Por allí Emanuel, Vanessa, Ani. Sí, profe. Ah, listo. Sí, profe. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ya sabemos entonces que 30 descompuesto en factores primos es igual a 2 por 3 por 5.
vamos a mirar el 24. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos el número, trazamos una línea y comenzamos a dividirlo. ¿Listo? ¿Entre qué lo vamos a dividir? Entre los números primos. Ajá, comenzando siempre con el primer número primo, que es 2. Miramos si 24 se puede dividir entre 2 de forma exacta. ¿Se puede o no se puede? Sí, profe. ¿Por qué? Porque es un número par. Quiere tomar el color ahora. Listo, 24 lo podemos dividir exactamente entre 2. Miren de dónde va a salir el resultado. Que esta división la hacen en la mente nada más, ¿no es cierto? 2 dividido entre 2 a 1, 1 por 2, 2, a 2, 0, bajo la siguiente cifra que es 4. 4 dividido entre 2 a 2, 2 por 2, 4, a 4, 0. Este 2 es el que coloqué aquí y este cociente es el que colocamos acá. ¿Ya? De allí sale este. O 24 dividido entre 2, ¿a cuánto nos alcanza? A 12. A 12, profe. 12, ¿lo podemos volver a dividir entre 2? Sí, profe. Listo, allí sí contamos nada más. 12 dividido entre 2, ¿a cuánto nos alcanza? A 6, profe. 6, profe. 6, muy bien. 6, ¿lo puedo volver a dividir entre 2? Sí, profe. Profe. ¿A cuánto nos alcanza? A 3. 3, ¿se puede dividir entre 2? Sí. ¿Sí? ¿Podemos dividir 3 entre 2? De forma exacta. ¿Ah? Se puede. No se puede. De forma exacta no se puede, porque no es un número par. ¿Nos toca cuánto? Se puede a 3. A 3, muy bien. Ajá. 3 dividido entre 3, a 1. De aquí decimos entonces que 24 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, miren aquí 2 por 2 por 2 por 3. ¿Listo? ¿Hasta allí entendido? Sí, profe. ¿Sí? Pero como nosotros ya conocemos las potencias, lo vamos a expresar en forma de potencia. Recuerden, en la potencia tenemos una base, que es el número que se multiplica, y tenemos un exponente, que es la cantidad de veces que se está multiplicando. En este caso, miren que el 2 se está multiplicando por sí mismo varias veces. ¿Listo? ¿Cuál va a ser nuestra base allí entonces? El número que se multiplica por sí mismo. 2 a la 3, profe. Muy bien, que es 2. 2 a la 3. A la 3, ¿por qué? Porque se está multiplicando 1, 2, 3 veces. Se está multiplicando 3 veces. Entonces me queda 2 a la 3, o como lo llamábamos, 2 al cubo, multiplicado por 3. ¿Listo? Entonces, todas las descomposiciones que hago me las expresan de esta forma, cuando se puede, ¿no es cierto?, en forma de potencia. La de acá no se podía, ¿no es cierto?, la de 30 no la podíamos expresar como potencia porque pues cada número se está multiplicando por sí mismo una sola vez, ¿ya? Y su exponente entonces sería 1 y el 1 como exponente no hay necesidad de colocarlo. Listo, ¿entendido entonces, niños, de dónde salió que 24 es igual a 12 elevado a la 3 por 3? Entendido. ¿Los demás también? ¿Los demás también o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con uno más grande, ¿listo? Vamos con este entonces, con el 8400. 8400, trazamos la línea. Miren una cosa aquí, este 8400 yo sé que es divisible entre 5, ¿no es cierto? Porque acuérdense que todo número que terminaba en 0 o terminaba en 5 se podía dividir entre 5, pero no vamos a colocar aquí el 5 ahorita. ¿Por qué? Porque siempre comenzamos con el menor número primo, que es 2, analizando si se puede dividir entre 2. Siempre vamos a ir en orden. 8400 entonces, ¿yo lo puedo dividir exactamente entre 2 o no? Sí, profe.
Sí, ¿por qué? Porque es un número par. Listo. Es una división que también se puede hacer en la mente, ¿no es cierto? 8400, está fácil. Pero si no la logran hacer así, entonces colocan acá y dividen entre 2. 8 para 2, 4 a 2. Listo, vamos a la siguiente que 0, no alcanza, 0. Vamos a la siguiente que 0, como no alcanza, 0. 4200. Entonces, este divisor que es 2 es el que yo he colocado aquí, este cociente que obtengo es el que coloco acá. Aunque es fácil, miren, la mitad de 8000 son 4000, la mitad de 400 son 200, entonces sería 4200. 4200 se puede volver a dividir entre 2. Sí, profe. ¿Cuál sería la mitad de 4200? 2100. 2100. 2100. Muy bien. 2100 se puede volver a dividir entre 2. Sí, profe. Sí se puede, porque termina en par. 2100 es par. Todo número terminado en 0 también es par. ¿Cuál es la mitad de 2100? 1050, profe. 1050. 1050. 1050 lo podemos volver a dividir entre 2. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál sería la mitad de 1050? 525. 525, ¿yo lo puedo dividir otra vez entre 2? De forma exacta. No, profe. Nos vamos entonces, como ya no podemos entre 2, vamos a analizar el siguiente número primo, que es 3. ¿Será que 525 yo lo puedo dividir exactamente entre 3? Sí, profe, entre 3. ¿Sí? A ver, ¿cómo era que hacíamos para saber si se podía dividir entre 3? Apliquemos eso. Sumar, profe. Sumamos las cifras, ¿no es cierto? Sumamos entonces 5 más 2 más 5. Al sumar eso, 5 más 5, 10, más 2, 12. 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto, sí se puede dividir 525 entre 3. ¿Cuánto nos da entonces 525 dividido entre 3? 175, profe. 175, profe. Listo. 175, ¿lo puedo volver a dividir entre 3? Profe. ¿Sí o no? No, profe. No se puede, no alcanza. No alcanza, ¿no es cierto? Comprobémoslo, por favor. 1 más 7 más 5. Nos da 13, profe. 13. Y el 13 no es múltiplo del 3. Por lo tanto, no se puede dividir exactamente entre 3. ¿Qué hacemos? Nos vamos al siguiente número primo, que es el 5. Y analizamos. 175 se puede dividir entre 5. Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termina en 5. En 5. Listo. 175 dividido entre 5 entonces. A 35. 35. Listo. 35. ¿Lo puedo volver a dividir entre 5? Sí, profe. Sí. Sí, porque termina en 5. No se puede, profe. 35 A 7, profe. a 7. A 7. 7 ya es un número primo, por lo tanto se va a dividir entre el mismo. Entre el mismo número. Y 7 dividido entre 7, 7 dulces para 7 años. Listo, terminamos esa descomposición. Decimos entonces nosotros aquí que 8400 es igual 2 por 2 por 2 por 2. Listo. 2 elevado a ¿cuánto? A la 4, profe. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Por, vamos con el siguiente que es 3. Solamente se repite una vez, por lo tanto queda 3. Por, siguiente valor, 5. Está 2 veces. 5 elevado al cuadrado porque está 2 veces. Y el último,
Por 7. Muy bien. ¿Entendido lo que hicimos? Vuelvo a preguntar, ¿entendido lo que hicimos con ese valor? Sí, entendido. ¿Sí? ¿Ya podemos entonces dejar allí con esos 3 ejemplos? ¿O hacemos los otros 2 que estaban allí? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces ya saben cómo descomponer en factores primos. Lo importante, hacerlo en orden, ¿no es cierto? Empezamos primero con el 2. Si no se puede descomponer entre 2, entonces vamos con el 3. Si no se puede entre 5. ¿Listo? Porque no siempre nos van a comenzar en 2. A ver, hagamos un ejemplo de eso. Un número pequeñito. 45. Vamos a descomponerlo en factores primos. ¿Con cuál era que comenzábamos a descomponer? ¿Con qué número? Con el 2. Pero no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque 45 no es par. ¿Qué hacemos? Entonces nos saltamos el 2 y vamos al siguiente número primo, que es 3. 45, ¿se puede dividir exacto entre 3? Sí. Profe. Sí, ¿no? Sumamos sus cifras. 4 más 5 son 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces no comenzamos aquí con el 2, sino que comenzamos ¿con quién? Con el 3. Con el 3. Y dividimos 45 entre 3. ¿Cuánto nos da? 15. 15. ¿Lo puedo volver a dividir entre 3? Sí, profe. Sí, porque es múltiplo, ¿no es cierto? 15 dividido entre 3, entonces ¿cuánto da? 5. Sí, profe. ¿A 5 entre cuánto lo dividimos? 5, profe, 5. Entre 5, muy bien. Listo. 45 entonces va a ser igual ¿a qué? A 3. A 3 a la 2. 3 al cuadrado, o a la 2, multiplicado ¿por quién? Por 5. Por 5. Entonces miren que no todos los números van a comenzar siempre en 2. ¿Ya? Pero sí vamos en este orden, de aquí para acá. Empezamos a analizar en 2, si no se puede dividir entre 2, vamos entre 3, si no se puede entre 3, vamos entre 5, en ese orden. Listo, ¿entendido entonces esa parte que no siempre van a comenzar en 2? Sí, profe. ¿Sí? Sí, todos, ¿no? Listo. Hasta allí va la clase, vámonos a la guía. Listo, entonces recuerden, en la guía siempre lo primero que aparece es el repaso. Listo, esto. Aquí dice que vamos a resolver teniendo en cuenta la guía número 3. En la guía número 3 se explicó el proceso de adición o suma. Entonces realizan esta suma colocando en forma vertical, hacen el proceso, listo, y me colocan el resultado. Con el proceso, no me vayan a colocar únicamente el resultado, porque la respuesta pues se saca en calculadora, pero yo quiero ver el proceso de cómo hacen esa suma. Luego ya viene pues lo que es la teoría de números, lo que comprende los múltiplos, los divisores, los números compuestos, los números primos, los criterios de divisibilidad. Todo esto ¿con qué fin? Con el fin de poder descomponer en factores primos y más adelante calcular MCM y calcular MCD. Luego viene lo que es los múltiplos. Aquí está explicado, miren que porque cada uno de estos es múltiplo. 0 es múltiplo de 4 porque 4 por 0 es igual a 0. Y viene el primer ejercicio de la guía, porque el anterior era repaso. Dice, elige el número intruso en cada secuencia, enciérralo en un círculo. Entonces miren, aquí hay 3 secuencias, ¿listo? Estos son múltiplos de un número. A ver, estos primeros, ¿de quién son múltiplos? Está fácil de saber. Del 3, Entonces, ¿cuál es el que no debe ir allí? El 3, el 6, el 9, el 12, el 16, el 18, el 21. ¿Cuál no debe ir? Entonces esto ustedes lo encierran en un círculo, ¿listo?
porque no hay ningún número que multiplicado por 3 nos dé 16. Este es el que está aquí como intruso. Entonces eso es lo que hacen, encerrar en un círculo. Luego van al siguiente, buscan cuál es el intruso, lo encierran. Eso es todo. Miren que ya hicimos el primero. Luego vienen los divisores, ¿listo? He explicado lo que es un divisor, está el ejemplo que miramos. Aquí hay otros ejemplos, miren los divisores del 6, del 8 y del 10. Están las propiedades y ahora el otro ejercicio. Dice, encierran en un círculo los números que sean divisores de 28. Empiezan a analizar entonces ustedes cuáles son los divisores de 28 y si es divisor, lo encerramos en un círculo. A ver, empecemos con los primeros. ¿El 1 será divisor de 28? Sí, profe, es divisor. Sí, es divisor porque siempre todos los divisores comienzan ¿en qué? En 1. El 2. Sí, el 2 es divisor de 28. ¿Puedo dividir 28 exactamente entre 2? Entonces también lo encerramos. ¿Podemos dividir 28 exactamente entre 3? No se puede, profe. No se puede. Aquí podemos hacer la prueba. Miren, 8 más 2 son 10. Y 10 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3 no va encerrado. Y eso lo hacen ustedes con cada uno de estos. Los que sean divisores, los encerramos. Y los que no sean divisores, no. ¿Sí? ¿Quedó entendido ese ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Aquí van los criterios de divisibilidad, ¿no es cierto? Y luego de esos viene un ejercicio. Dice, teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad, marca con rojo los números divisibles entre 2. Entonces, en estos dos cartones van a buscar los números que sean divisibles entre 2 y los van a encerrar en un círculo o van a pintar el cuadrito de rojo como quieran, siempre y cuando sea divisible entre 2. ¿Y cuáles eran los números divisibles entre 2? Los pares. Muy bien. Una vez hayan pintado con rojo los que se pueden dividir entre 2, es decir, los pares, con azul van a pintar los divisibles entre 3. ¿Sí recuerdan cómo sabíamos para ver si un número es divisible entre 3 o no? Sí, profe. Sumamos sus cifras y si nos da un múltiplo de 3 sería también divisible entre 3. Háganlo encerrándolo, ¿listo? Porque de pronto van a haber números que van a ser divisibles entre varios. Puede ser divisible entre 2 y también divisible entre 5. Luego, con verde, marcamos los que sean divisibles entre 5. ¿Cuándo es divisible entre 5? Cuando termina en 0 o termina en 5. ¿Listo? Y por último, con amarillo, los divisibles entre 10. ¿Entendido entonces lo que vamos a hacer aquí? Dime. Sí, aquí en ese momento. El 10 es un número par. El 10 es un número par, ¿no es cierto? Que se puede dividir entre 2. Entonces es divisible entre 2. Entre 2. Y también es divisible entre 5. Entre 5. Y también es divisible entre 10. Entonces vamos a marcar, por ejemplo, así. A ver, tengo el 10 de aquí. Entonces lo marco en rojo porque es divisible entre 2. ¿Listo? Luego lo marcamos, ¿cuál era entre 5? ¿Qué color era? Verde. El color verde. Entonces también lo podemos marcar aquí, verde. Y también nos tocaría marcarlo amarillo. No, amarillo, que son los divisibles entre 10. O si no, simplemente lo sacan aparte. Eso no hay problema. Ustedes por acá me colocan aquí divisibles entre 2. Y anotan aquí todos los divisibles entre 2. Divisibles entre 3 y anotan los divisibles entre 3. ¿Listo? Eso no hay problema. Porque este número tiene, en verdad, tiene los 1, 2, 3, 4 divisores, ¿no es cierto? Entonces lo pueden sacar así en lista. Y si no, lo marcan así. Y si no, una lista.
Eso no hay problema. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Listo, ahora sí nos vamos siguiendo lo que son los números primos, lo que son los números compuestos, y aquí viene el ejercicio, que este sí está demasiado fácil. En la siguiente tabla pinta con rojo los números primos y de azul los números compuestos. Entonces ustedes aquí ya tienen los números primos, miren. Entonces todos estos números primos aquí los pintamos ¿de qué color? Rojo. Y los que son compuestos los pintamos azul. ¿Sí? ¿Cómo se mezcla? ¿Sí? ¿Entendido cómo se va a hacer este? Este creo que es el ejercicio más fácil. Sí, profe. Listo. Luego viene... Ajá, listo. Viene la descomposición en factores primos. Aquí están los ejemplos, miren, están explicados paso a paso. ¿Listo? Están el luego el 30, luego el 24. Aquí están los otros ejemplos desarrollados ya de una vez. Y sigue la actividad. ¿Listo? Primer punto. Teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad. Miren esto aquí. Sin realizar la división. No hay que hacer la división. Solamente aplicando los criterios. Marcar los divisores de cada número. En algunos casos, un mismo número puede tener varios divisores. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? Van ustedes al 261. ¿Es divisible entre 2? No, profe. No, por eso no está marcado. ¿Es divisible entre 3? Sí, profe. 2 más 6, 8 más 1, 9. Es divisible entre 3, por eso marcamos aquí. ¿Es divisible entre 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Es divisible entre 10? No, porque no termina en 5. No termina en 0. De esa forma, ¿listo? Sin hacer la división. Sin hacer la división, únicamente analizando. ¿Ya? A ver este de acá. 824, ¿es divisible entre 2? Sí, profe, sí es divisible. ¿Por qué? Porque es par. Entonces marco aquí. ¿Es divisible entre 3? No. No, sumamos aquí. 8 más 2 son 10. Más 4, 14. 14 no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible. ¿Es divisible entre 5? No, profe. No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Es divisible entre 10? No, profe. No. No, profe. ¿Listo? Hagamos este otro, ya los otros quedan para ustedes, ¿listo? 108, ¿es divisible entre 2? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es par. 108, ¿es divisible entre 3? Sí, profe, porque 8 más 9. Ajá. 8 más 1, 9. 9 es múltiplo de 3, entonces también marco el 3. ¿Es divisible entre 5? No, profe. No, entonces no marco. ¿Es divisible entre 10? Entre 10. No, profe. No, profe. Entonces miren que este tuvo 2 divisores. Se marcan todos los que sean divisores y se dejan sin marcar los que no son. Y listo, y el último ejercicio es realizar la descomposición en factores primos de 120 y 3960. De esta forma, ¿no es cierto? Como están aquí estos ejemplos. Hacen la descomposición y expresan el resultado. En los casos que se pueda colocar potencia, colocan potencia. Y esa es toda la guía, está corta.